Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios te bendiga. Mi nombre es Gustavo Molina. Bienvenido a un nuevo video. En esta ocasión me gustaría que meditáramos sobre la envidia. Sabemos que la envidia es algo muy desagradable, que muchas veces lo hemos sentido o muchas veces lo hemos visto en otras personas hacia nosotros. Hay una historia, Génesis 4:4. Ahí nos habla sobre dos personajes, sobre Caín y Abel, o sobre Abel y Caín. Podemos ver que ya desde el principio el pecado había entrado en la humanidad y el pecado ya habitaba en las personas. Por tanto, ya había envidia. Y la envidia es un pecado que delante de nuestro Dios que nosotros no debemos practicar. Así que vamos a leer Génesis 4:4 y nos dice así: Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrás andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para apartarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. La historia de Abel, que era un pastor de ovejas, y él presentó delante del Señor lo mejor que tenía. Y esto también nos recuerda que el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, entregó en la cruz del Calvario a su mejor ofrenda, que era nuestro Señor Jesús. Desde aquí podemos ver el sacrificio de nuestro Señor Jesús reflejado en esta historia. Vemos que Abel presentó lo mejor que tenía delante del Señor. Dice que el Señor vio con agrado eso, pero Caín presentó, quizás no, su ofrenda quizás no fue lo mejor que tenía, quizás pudo haber sido la ofrenda que tenía ahí de sobra. Entonces, Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín. Y esto lo hizo enojar a Caín, lo cual le dijo a su hermano que salieran al campo o ellos andaban en el campo. Y entonces allí lo asesinó. Vemos hasta dónde puede llegar la envidia. Vemos hasta dónde puede llegar este pecado de asesinar a su propio hermano. La envidia es tan dañina, hermanos, que lo podemos ver hasta en las familias, en las iglesias muchas veces, en el grupo de amigos, ¿verdad? Que dicen ser amigos, pero sienten envidia de los bienes de la otra persona. Sienten envidia de cómo Dios usa a cierta persona. Y también la envidia puede llegar a ser muy dañina. Hay un proverbio que nos habla sobre eso. Proverbios 14:30, el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Vemos que la envidia diseca nuestra salud, afecta nuestra vida, dice que corroe los huesos. Entonces la envidia es como un veneno que afecta a nosotros mismos, ¿verdad? Es como un veneno que debe ser quitado de nosotros. Gálatas 5:16 nos habla la vida que debemos tener por el Espíritu, ¿verdad? Nosotros como cristianos ya no debemos practicar las actitudes del mundo, ya no debemos practicarla. Quizás luchemos día con día, pero esa naturaleza debe ir quedando atrás. Debemos ser sometidos a la palabra del Señor, debemos ser transformados por la palabra del Señor. ¿Y quién lo hace eso? El Espíritu Santo. ¿Y cómo logramos no sentir envidia? Ser guiados por el Espíritu Santo en nuestra vida. Así que leemos Gálatas 5:16 en adelante. Voy a leerlo rápido porque no me voy a quedar meditando en esto. Va a ser tema de otro día si Dios lo permite. Así dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conoce muy bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo
y envidia, borracheras, orgía y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más claro no puede ser. La palabra del Señor nos dice que la envidia es parte de esta naturaleza pecaminosa. Y usted dirá, yo lucho con una de esas cosas. Exactamente, la palabra nos está diciendo que la naturaleza pecaminosa lucha contra la naturaleza del espíritu, ¿verdad? Y hay esa lucha, pero dice que nosotros no podemos hacerlo, no podemos ganar esa batalla por nuestra propia fuerza, sino es ser guiado por el Espíritu Santo. Por eso es necesario tener esa relación íntima con el Señor día con día, ¿verdad? Porque con nuestra propia fuerza no vamos a poder luchar contra toda esta naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Nos dice también aquí la palabra del Señor, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. La palabra del Señor nos habla de los frutos del Espíritu y el primero es el amor, ¿verdad? Y dice la palabra también que en el amor no hay envidia. Y también nos dice que si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu, ¿verdad? No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. La vanidad está muy ligado al orgullo, es como un sinónimo del orgullo, la arrogancia, ¿verdad? Y eso muchas veces nuestro orgullo a veces se exalta y sentirnos superiores a los demás, sentirnos que somos mejores que los demás. Y eso está muy ligado a la envidia también. Por eso a veces deseamos tener lo que otros tienen, ¿verdad? Y aunque el Señor ya nos bendijo en otras áreas, nosotros queremos tener lo que el otro tiene, pero no, eso no debe ser, ¿verdad? Tenemos que alegrarnos con lo que el Señor nos dio a nosotros. A usted el Señor le dio talentos, a mí el Señor me dio talentos también. Y yo estoy contento con lo que el Señor me ha dado. Si el Señor le da a otro hermano otro don que es para el servicio de Él, yo me voy a alegrar, yo me voy a sentir contento porque el Señor lo está usando, ¿verdad? Y esa debe ser nuestra actitud ante los demás siervos del Señor, ante las demás siervas del Señor, ¿verdad? No debemos sentir envidia por lo que el Señor está haciendo en la vida de otro siervo o de otra sierva. ¿Y por qué es tan peligroso la envidia? Santiago es más duro sobre el tema. Santiago es más directo sobre el tema y lo pone en la categoría que puede ser alguna actitud demoníaca. Y qué peligroso es eso, hermano. Qué peligroso es eso cuando hay envidia en nuestro corazón. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes que lo demuestre con buena conducta mediante obras hechas con la humildad que da la sabiduría? Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acción malvadas. Qué triste, hermano, que a veces dentro de grupos cristianos haya envidias, haya rivalidades, haya sectorismos, pero dice que es una actitud hasta demoníaca, porque allí mismo hay confusión, allí mismo hay actitudes malvadas, ¿verdad? Como cristianos no debemos sentirnos envidiosos de otras personas. Nosotros servimos a un Dios poderoso y es lo que nos debe importar es hacer lo agradable delante de Él. Tenemos que someternos a la palabra día con día y ser transformados por la palabra del Señor. Quizás estemos luchando con la envidia. ¿Cuál es la solución? Ser guiados por el Espíritu Santo, pedirle perdón al Señor por ese pecado que hemos cometido, ¿verdad? Y yo sé que en esta época que vivimos se nos enseña casi como una actitud normal, pero no es normal. Es un pecado que debemos quitar de nuestra vida. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo hacemos? Guiados por el Espíritu Santo.
iluminados a través de su palabra.